Muy buenos días, mi nombre es Manuel Felipe Acuña Borda. Soy estudiante de Administración Financiera en tercer semestre de Universidad Minuto de Dios. Hoy estamos en la clase de Desarrollo Social Contemporáneo. Hoy vamos a ver los modelos dominantes de desarrollo, los cuales se distribuyen en 4 puntos para mí, en el cual el primero, cualquier empresa o persona que tenga el capital suficiente puede adquirir un bien o un servicio y volverlo privado. Segundo, al esa persona volver privado un servicio o un bien puede poner por una cantidad específica un valor para poder adquirirse. Tercero, el capitalismo del monopolio afirman que una empresa privada no puede ser intervenida o guiada por el Estado, ya que ellas libremente son las que aplican el equilibrio para un país. Cuarto, al privatizar una empresa, un bien o servicio va a ser escaso para la adquisición del mismo, ya que las clases sociales se van a empezar a ver las diferencias porque para poder adquirirlo van a tener que pagar por ese bien o servicio y a las personas no tener un nivel económico adecuado para ese bien o servicio no van a poder adquirirlo. Para eso vemos unos hechos históricos. El primero que vamos a observar fue el Tratado de Tordesillas en 1533 entre España y Portugal, bajo el mandato de Alejandro VI, donde él por una bula se asignó la división de trabajo. Aquí empezamos a ver que ellos se especializaron mucho en lo que es la materia prima y empezaron a adquirir toda esa materia prima y distribuirla a países en los cuales ya se estaba viendo el auge de la revolución industrial. Con ese tema podemos observar ya que las masas subdesarrolladas eran las que realizaban todo el trabajo de la materia prima y empezamos a ver cómo se empieza a manejar el monopolio, ya que los países desarrollados eran los que adquirían, ponían precio y demás para tener el mandato o la forma de adquirir esos bienes y poderlos industrializar haciendo la maquilación. Vamos a tocar el segundo hito, que fue el Tratado de Versalles en 1991, el cual fue realizado después de la Primera Guerra Mundial por los vencedores. Este ente lo que hizo fue, o este tratado lo que hizo fue distribuir los países ganadores una serie de colonias a nivel mundial para que ellos las apadrinaran y apenas la colonia se desarrollara económica, socialmente, fuera individualmente y autosostenible. Pero pues no se tomó esa idea como tal, mientras que se realizaba todo este tipo de apadrinamiento, pues esos países sacaban los recursos naturales, tanto como la minería, como la agricultura, la explotación de las personas subdesarrolladas culturalmente en ese tema o el entorno indígena de esa época. Eh, Todo este enfoque pues no se dio pues porque empezaron a hacer la explotación y la expropiación de los recursos naturales y se acabó al iniciar la Segunda Guerra Mundial con el nacimiento de todo lo que tuvo que ver con el neonazismo. Después de esto empezó la globalización, que ya se empezó a notar mucho ya las clases y las diferencias sociales que se tenían entre los países, donde habían unos países periféricos y unos países centralizados. Los países periféricos eran los que se encargaban más que todo de la adquisición de la materia prima y los países centralizados eran los que la adquirían y manejaban el poder económico. Aquí se empezó a ver, digamos, la desigualdad y eso se trató desde el siglo XVIII hasta el siglo XX y podemos hacerlo numéricamente que por cada país periférico que tuviera una moneda, los países centralizados tenían 45 monedas por cada moneda de ellos. Dado de esto, también pues otro hecho que podíamos decir para notar la diferencia era que la mortalidad de las mujeres, niños y personas de los países periféricos era mucho más alta porque no tenían inversión en la salud que la de los países centralizados que invertían mucho en lo que era salud y la economía. Siguiendo esta lectura podemos observar que el desarrollo se manejan dos ejes, el eje vertical, donde los países del norte y los países del sur, el países del norte pues los ricos y los países del sur los que son los pobres, y el eje horizontal que es social y capital, socialista y capitalista, perdón, las cuales
todos estos países tienen un entorno de desarrollo enfocado a la economía y al tener un crecimiento estable. Por esta razón, al buscar ese crecimiento o esta estabilidad, pues se empiezan a ver unos avances y una reducción en el entorno ambiental por las diversas explotaciones y el gasto de los recursos naturales. También se seguía viendo la explotación de las masas, donde las personas de alta alcurnia pues explotaban a las personas de clase baja. Y ahí empezó a verse lo que era la extrema pobreza, y las personas más ricas pues se empezaron a enriquecer mucho más. Para esto pues también vamos a tocar un tema religioso, donde el Papa Juan Pablo II aportó a la doctrina social de la Iglesia un tema muy específico a la enciclopedia que ellos manejan. Aparte de eso, el Papa fue nominado como líder social en el siglo XX. En 1887 se realizó una consigna social donde expresa la desigualdad social, y él muestra los sectores que tenían extrema pobreza. En 1981 Juan Pablo aportó a la enciclopedia Renum Novarum de León XXIII, el aporte que él hizo se llamaba Laborem Exercens, que es ejercicio del trabajo. En este él hace un enfoque muy importante en en la igualdad o designación de trabajo, para que haya un crecimiento o una igualdad y todas las personas tengan un poco de dinero específico. También así tuvo unos puntos específicos en lo que leí, que el crecimiento tecnológico iba a cambiar mucho lo que era la revolución industrial. Iban a haber problemas ambientales, ya que se iban a saquear los recursos naturales para ganar nivel económico. Iba a tener también el nivel ambiental una escasez del petróleo, y al ver ese tipo de escasez, teníamos que tener una necesidad de cuidar mucho más el medio ambiente, pues porque es un entorno de recurso para nosotros. Él decía, era muy enfocante el tema de la distribución laboral, teniendo en cuenta que también se iba a manejar mucho el sector sindical, ya que personas con educación y demás iban a entrar en paro, pues porque si se asignaba igualdad laboral, pues las personas que se habían capacitado un poco más no iban a estar de acuerdo con este tema. Él estaba muy a favor de los sindicatos, ya que él decía de que al tener un sindicato iba a tener una oportunidad más equitativa laboralmente en todos los entornos empresariales. Entonces, con ese sindicato, él decía que se iba a dignificar mejor la labor. Entonces, al tener ya nosotros todos estos hitos históricos y lo que es el tema como tal de los modelos dominantes del desarrollo, pues podemos adquirir una información específica y entender por qué llegamos hoy en día a nuestro desarrollo social y por qué hay países desarrollados y subdesarrollados. Es muy importante tener en cuenta la igualdad en lo laboral, pero como decía Juan Pablo II, también hay que tener en el ojo, o primordialmente las personas que se educan para realizar mejor una labor, y así tener una asignación un poco más equitativa de estos servicios. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.